Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de El Espacio, con Yamila y con Paloma. En esta ocasión tenemos al candidato a senador Vinicio Castillo. Bienvenidos. Muy honrado de estar aquí con ustedes, muy contento y presto a responder las preguntas. Cabe destacar que usted es candidato a senador por el Distrito Nacional, por el PRCC y partidos aliados. ¿Con cuál otros partidos está aliado? 7 partidos. La Fuerza del Pueblo, que preside el doctor Leonel Fernández, el Partido Reformista Social Cristiano, la Fuerza Nacional Progresista, que es mi partido, el Partido Quiqueyano Demócrata, que es el partido de Elías Wessing, el partido BIS, Bloque Institucional Socialdemócrata, del hijo del doctor Peña Gómez, de José Francisco Peña Guava, el PUN y el PDI, 7 partidos. Ahora, hablando de que usted está candidato a senador, dentro de unos episodios anteriores y se ha estado hablando, la juventud que ahora se está involucrando en la política, ha estado el tema de que si es necesario tener un Senado en el país, si realmente es representativo. ¿Cómo usted se siente al respecto de esta posición? Claro, el Senado es muy importante. Yo fui diputado 2 años. Nosotros tenemos un sistema bicameral y eso tiene un sentido porque la representación en la Cámara de Diputados es diferente a la representación popular de las provincias. El Senado representa provincias y es uninominal, es decir, una sola persona representa una demarcación. En este caso el Distrito Nacional, pero los diputados representan particularmente sectores de esas provincias o del Distrito Nacional. En cuanto a la representación, es importante que se tengan las 2 cámaras, pero sobre todo a la hora de hacer leyes, eso lleva como consecuencia de que al haber 2 cámaras, las medidas que se toman, las leyes que se aprueban tienen un consenso mucho mayor y hay una situación de más solidez en lo que va a salir del Congreso, que son las leyes que van a regir la República Dominicana. En un momento dado, en la Cámara de Diputados, me pasó cuando fui diputado, pues muchas veces se cometía cualquier tipo de error o de situación inconveniente y el Senado de la República pues se solucionaba el problema. Igualmente, cuando era del Senado la aprobación y entonces en la Cámara de Diputados nosotros resolvíamos cualquier entuerto que se hubiera presentado. Es decir, las 2 cámaras, la existencia de las 2 cámaras son importantes porque es un balance de ambas y lo que va a salir como ley se supone que es el consenso de la representación política del país, tanto en las provincias como en las diferentes demarcaciones de las provincias. Pero también a veces el Senado sirve como el tranque. Muchísimos proyectos de ley pasan y mueren en el Senado. Pero el tranque no necesariamente es malo, porque un tranque te puede también parar un desatino, te puede parar una ley que sea inconveniente. En todos los democracias, en la mayoría de las democracias del mundo existe el sistema bicameral. Estados Unidos, que es una de las democracias más sólidas del mundo, existen las 2 cámaras. Sí, pero el tamaño de Estados Unidos comparado con el nuestro. Pero el sistema, porque independientemente del tamaño, el sistema funciona como la democracia funciona mejor es precisamente con la existencia de 2 cámaras. Hay países que tienen una sola cámara, pero entiendo que no debe tocarse ese punto. De acuerdo. Usted pertenece a una generación un poquito más avanzada que la de nosotros. ¿Por qué sus propuestas tienen que conectar con la juventud, con la generación millennial? Porque ustedes son el futuro del país. Esa es la realidad. La mayor parte de la población dominicana es joven y del electorado también. Ustedes son el alma de la nación. Porque es un tema de que cuando tú estudias la historia te das cuenta que todos los procesos más importantes desde la fundación de la República Dominicana, quienes crearon esta nación fueron jovencitos. Los trinitarios eran jóvenes, muy jóvenes, que soñaron. Duarte había estado en Europa, ya conocía de otras latitudes las cosas que se estaban produciendo en el mundo
y fueron jovencitos los que hicieron las grandes cosas del país, y siempre ha sido así. Y en cuanto a sus propuestas, por ejemplo, ¿por qué la juventud tiene que ir con propuestas, por ejemplo, de una persona que viene de una generación que tal vez no conecta con la nuestra? ¿O cómo conectaríamos entonces con su generación? Bueno, una de mis propuestas es el Internet tasa cero y lograr que el Internet sea un bien público universal gratis. Porque yo que estoy recorriendo los barrios populares, hay una gran juventud, una parte de la juventud sumergida que no tiene recursos, que no tiene la posibilidad que tenemos nosotros de estar conectados con el mundo, ni con el mundo del conocimiento, ni con el mundo de la información. Y evidentemente que el hecho de darle acceso a ellos también genera una sinergia de emprendedores, de educación, y conectado obviamente con el tema de los colegios y las escuelas públicas. Yo creo que ese es un paso fundamental, el tema para la juventud. El Internet. El Internet. Y esta crisis del COVID lo ha demostrado. En gran modo, este encierro obligado que hemos tenido ha sido mucho más llevadero y el mundo no ha colapsado precisamente por la tecnología, de tener el Internet conectado al mundo, y ahora, que es otro de los elementos que yo voy a impulsar, el teletrabajo. Porque ya es cada día, por el avance de la tecnología, te va a permitir tú trabajar desde tu casa. Tú no te vas a tener que ir a la empresa a trabajar. Usted dice a un 100%. A un 100%. Argentina tiene casi 1 millón de teletrabajo. Obviamente hay software que te miden el rendimiento del trabajo de la persona a la empresa, porque no es tampoco que tú vas a quedarte en tu casa y vas a tener una computadora abierta y ya tú estás trabajando. Ya hay países de América Latina que han avanzado mucho en esto, y precisamente una de mis propuestas es adecuar el código laboral para que adaptarnos a ese salto tecnológico que estamos teniendo. Caso, por ejemplo, de mi generación, bueno, mis sobrinos me están ayudando ahora. Todas las conferencias se están haciendo por Zoom y se están haciendo por Skype, y los programas de televisión se están haciendo por la vía digital. Todo esto no lo ha precipitado incluso su uso en la misma crisis. Por la necesidad. Por la necesidad, pero al mismo tiempo nos ha ayudado a los que no estábamos, como los millennials y los jóvenes, no estábamos muy adecuados a la tecnología. Nos ha obligado a ponernos diríamos, a tono con lo que está pasando ahora mismo en esa materia. Usted propone una reforma al Código Laboral. Claro. Específicamente, ¿qué diría ese artículo que usted introdujera? No, regular este tipo de trabajos nuevos. ¿En base a qué? Porque no está en nuestro código, no hay una regulación de que te permita trabajar para una empresa. ¿Cuáles serían tus derechos? ¿Cuáles serían los derechos de la empresa? Usted dice regularlo, claro, el teletrabajo. Claro, porque ahora mismo no está eso, porque cuando se hizo la ley, la tecnología no se podía hacer eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Juntar al sector privado, al sector empleador, y sacar un proyecto consensuado que permita esa regulación. Bueno, pero más examinar cuáles son las experiencias en Argentina, en Chile, claro, y ver cuáles son las experiencias mejores y traspolarlas a la República. Pero el mayor empleador de nuestro país no es el sector privado, es el sector público. Entonces fuera más un trabajo en conjunto con la administración. Bueno, ahí el mayor empleador es el sector privado. Ahora, el sector público es un gran empleador, pero la mayor capacidad de empleo es la empresa privada. ¿Disponible para teletrabajo? Lamentablemente, sí. Lamentablemente en el sector público nuestro tenemos un problema, y es que nuestro Estado es un Estado que se ha convertido en un botín político. Y donde... ¿A usted se refiere con botín? Bueno, que los partidos políticos, el sistema está estructurado de forma tal de que el que está en política entiende que si gana su partido, hay que darle un empleo como sea. Esa es la norma. Y en gran modo ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país. Se buscan lo suyo, como dice. No necesariamente a nivel diríamos, de activistas, no es de administración, es simplemente de que hay que buscarle un trabajo a fulano porque me ayudó en la campaña y porque se fajó conmigo. Y no pasa. Entonces, con usted. ¿Qué pasa?
eso, este gobierno lo ha duplicado y ha llevado la nómina pública a casi 600,000 empleados, de los cuales debe haber 100,000 o 150,000 botellas, es decir, gente que cobra realmente, pero no le da ningún trabajo al Estado. Y eso crea un aparato de clientelismo que succiona todo el dinero del gobierno. ¿Y cómo usted pretende atacar, por ejemplo, eso mismo que es una realidad que está pasando en el país ahora? Eso hay que hacerlo gradualmente, generando empleos productivos. En el sector privado, porque tampoco tú puedes de buenas a primeras, toda esa gente que está las botellas, si tú la eliminas de manera abrupta, tú creas un problema social, porque tiras a la calle 100, 150, 200,000 personas. Pero ya ellos están en la calle porque no estaban trabajando. Que no van a tener con qué subsistir ingresos, porque dependen del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un plan nacional de ir esos empleos haciendo el Estado más eficiente, pero al mismo tiempo creando las condiciones para que los empleos se puedan generar. Porque el problema es ese, que el Estado es el que sirve, vamos a decir, de amortiguación con el tema político. Una pregunta, entonces usted dice que esas personas que están cobrando por botellas, que cobran por no trabajar, sí, entonces, si no se le cortara la botella, pero se le ofrece un trabajo, ¿usted entiende que esa persona tomaría ese trabajo? Teniendo ya, digamos, 8 años cobrando una botella. Claro que sí, porque hay muchos de ellos que por falta de oportunidades, que quieren trabajar. Usted vas a una empresa pública y te encuentras que pudiera trabajar una oficina pública con la mitad de su empleomanía. Tú lo ves en cualquier oficina, tú lo ves amontonado 10 cuando pueden ser 5. Y no es que ellos quieren no trabajar. El tema es que... el tema es que las botellas normalmente son personas que no cobran 25,000 pesos. Bueno, estamos hablando de gente que... hay otras botellas que son ya botellas de lujo, vamos a decir, entre comillas, que son sueldos exorbitantes, que también es una vergüenza para el país y crean mucha irritación. Son gente que ya le dan 100,000 pesos, 200,000 pesos en su casa. Eso más que botella, eso es corrupción. Y usted asegura que si usted entra al Estado por su parte, usted va a asegurarse de que eso no exista. ¿Qué es lo que hace un senador y qué yo haría? Mi papel, porque ese no es el Ejecutivo, yo no administraría fondos ni tengo derecho a nombrar a nadie en el Estado. ¿Cuál es el papel del senador y del Congreso? Uno de los aspectos fundamentales en que ha fallado este sistema, que está conformado para que el Congreso sirva un contrapeso del Poder Ejecutivo y de los funcionarios, y que los funcionarios se sientan vigilados por el Congreso. Y el mismo presidente de la República, llámese como se llame, se sienta vigilado del Congreso. Lo que pasa en los Estados Unidos. Ustedes están viendo a Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo, pero tiene un Congreso que está fiscalizando todo lo que él hace. Que para ponerlo simple, simplemente hay una malversación de fondo, hay una cosa que se visa raro. El Senado tiene que llamar la atención. Interpelar y llamar a los ministros y venga aquí, ustedes ven las sesiones televisadas en el Congreso norteamericano. ¿Qué pasa aquí? Lamentablemente, que por la mayoría que ha tenido los partidos que han estado en el gobierno, ese poder está anulado. Simple y llanamente, el Congreso se ha convertido en un sello gomígrafo de todo lo que le manda el presidente. Pues viene siendo mayoría, entonces simplemente... En el caso mío particular, yo estoy prometiéndole al electorado que si yo soy electo, yo voy a jugar ese papel de contrapeso. Y una pregunta. Y que nadie me va a poder llamar y decir, mira, a esto o a lo otro. Sino jugar el papel institucional que hay que jugar de contrapeso. Tampoco es hacerle una guerra porque hay que hacerle una guerra al Ejecutivo, no, sino que haya realmente un balance entre un poder y otro, porque el sistema está diseñado para que haya una separación de poderes, el judicial, el legislativo y el presidencial, y que los tres se cohabiten en un equilibrio. Aquí se ha ido todo para el Ejecutivo, que te controla la justicia y te controla la parte legislativa. Entonces, a su juicio, la justicia en República Dominicana no es independiente. No es independiente, claro que no. No es independiente políticamente. El presidente de la República nombró
a mi amigo, el nuevo presidente Luis Henry Molina, era el director de Indotel. Y hay fotos de campaña de él. Una persona excelente desde el punto de vista profesional y como persona, pero y fue nombrado ahí por el presidente Medina, pensando en que cuando se vaya va a tener un presidente de la Suprema Corte amigo de él ahí. Esa es la verdad. ¿Y cómo eso usted, no es que... ¿Cuál es su propuesta para garantizar la independencia del Poder Judicial? Bueno, lo que se está ahora mismo, la Suprema Corte que se nombró son 7 años inamovibles. Eso no se puede tocar. El procurador, por ejemplo. El tema del procurador, que es el que está más en el tapete. Yo he oído a mi amigo Luis Abinader y he oído a algunos amigos hablar de independencia del Ministerio Público. La Constitución establece que el procurador lo nombra el presidente. Y lo designa también. Lo puede quitar en cualquier también. momento. Entonces, para tú quitar eso, tienes que modificar la Constitución. ¿Y estuviera de acuerdo de una modificación? Pero una modificación, ojo, tiene que hacerse en el futuro. No se puede hablar de modificación de la Constitución ahora, porque sabemos todo lo... En un futuro, ¿está hablando de cuánto tiempo? Es decir, cuando entre un nuevo periodo de gobierno. Un nuevo Congreso, Okay. Porque tú sabes que esta gente es decir, después de agosto. Después de agosto. Y ahora, ¿qué yo planteo? En lo que hacemos la reforma constitucional para darle inamovilidad al Ministerio Público y buscar una persona totalmente independiente, creo que el presidente que surja, llámese como se llame, que para mí va a ser Leonel Fernández o Luis Abinader, uno de ellos dos, debe de nombrar una persona apartidista tipo Miriam Germán, que es mi candidata. ¿Usted propone a Miriam Germán Brito? Procuradora General de la República el 16 de agosto. Pero Miriam Germán Brito de alguna manera ha expresado su simpatía por el PRM. No es partidarista. No es partidarista. Ella fue una juez de carrera durante 30 años. Excelente. Excelente presidente de la Cámara Penal, experiencia y justa. Que tampoco es una persona que va a venir a hacer atropello. Porque yo la conozco, yo he sido abogado 20 años, 30 años, y la he visto actuar. Es una persona justa, pero incorruptible. De las mejores de nuestro país. De las mejores del país. Y yo creo que sea el que sea el presidente, esa persona debe ser designada o alguien con ese perfil, porque no quiero tampoco... Para preguntarle directamente, ¿estuviera usted de acuerdo con una reforma constitucional que modifique el poder que tuviera el presidente para designar el procurador? Claro que sí, claro. Y creo que la designación debe ser creando la inamovilidad. Porque ¿a dónde que está el problema? Que cuando tú designas un procurador, tú tienes la posibilidad de quitarlo en el periodo. Entonces, hay que darle inamovilidad. El procurador debe durar 4 años. De forma tal de que, ¿y cómo se propone que se el nombre? presidente no pueda quitarlo en un momento dado, porque un procurador independiente es un alacrán a veces dentro de un gobierno. Entonces, no lo puede quitar el presidente. Por eso también hay que tener cuidado, porque así como puede salir muy bueno un procurador, cuando tú le das inamovilidad, si sale malo, tiene que fumártelo, hablando en llano, 4 años. Es decir, ¿cuál es el mecanismo que yo sugiero? Que sea propuesto por el presidente, pero designado por una mayoría calificada del Congreso. De forma tal que busquemos un equilibrio y que la persona que vaya cuente con la mayor de los consensos. Continuando con cosas que usted ha propuesto, usted en el 2014, cuando él estaba en la Cámara de Diputados, usted propuso de que se creara un muro entre Haití y República Dominicana, y ahora recientemente tuvimos un debate con otro senador y usted nueva vez hizo hincapié sobre esa misma propuesta. Háblenos un poco de su posición sobre eso. Mira, en breve palabra, ¿por qué usted entiende que debemos tener un muro? Mira, ¿y en qué va a servir? El muro es fundamental y es una de mis propuestas. El muro, contrario a lo que se ha dicho, yo no estoy proponiendo un muro de odio, ni de segregación, ni de prejuicio. Yo lo que quiero es un país, como todo país civilizado en el mundo, que todo el que entre o salga esté legal. En cualquier país del mundo, tú llegas a cualquier frontera, tú tienes que entregar un pasaporte. Tú tienes que tener una autorización. ¿Usted entiende que el muro va a garantizar un mejor control de eso? El muro es un instrumento que no es solamente Estados Unidos. Hoy en día se están construyendo
decenas de muros en el mundo porque ayuda al control. Pero un muro físico, ¿usted se refiere? Físico, que obviamente no es en toda la frontera, porque hay muchas partes, muchos kilómetros que son barreras naturales que no llevan muro. Es más, yo creo que el muro, y lo he dicho, ayuda hasta Haití. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad a Haití de hacer sus aduanas. Haití no se ha desarrollado porque no tiene ingresos aduanales, porque todo es contrabando por la frontera. Y a la hora que haya un muro, un orden, lo que yo estoy planteando es un orden, no solamente para la migración, para las cosas ilícitas, para las drogas, para las armas, para la trata de personas. Mil crímenes que se cometen en una frontera que no es frontera nada. Pero ¿usted cree que realmente un muro es lo que va a garantizar ese control migratorio? No, porque yo estoy planteando varias cosas. El muro, el desarrollo de la frontera, porque ¿cuál es el problema que tenemos? Que las 5 provincias fronterizas nuestras, los dominicanos se están yendo de la frontera. Nosotros no estamos, Haití no está invadiendo pacíficamente, que es un estado fallido, pero en la zona fronteriza los dominicanos están emigrando. ¿Por qué? Porque no tienen cómo vivir. Es decir, nosotros estamos en cierto modo dejándole el espacio nuestro a la invasión haitiana. Porque los dominicanos, ¿qué hace un dominicano en la frontera ahora mismo? ¿Qué hace un joven en la frontera? Nada, no puede. Compran la pata. Entonces, ¿qué yo estoy planteando? Leyes de incentivo. Porque ¿cómo tú creas empleo? ¿Cómo tú creas las condiciones para que el dominicano viva en la frontera? Tienes que crear el marco para que venga una inversión de hacer industria, hacer empresa. Eso solamente se puede lograr con un marco de incentivo fiscal. ¿Y usted cree que es prioridad del Estado gastar dinero, que sabemos que no somos un país endeudado hasta la frente, tomar fondos para construir ese muro y no, por ejemplo, para reforzar el sistema de salud o educación? Pero nada más esa inmigración nos cuesta, para que tengas una idea. Salud Pública gasta en migración ilegal alrededor de 8,000 millones de pesos anuales. Tú te vas a las maternidades, el 60% de las camas de la República Dominicana está destinada a la migración ilegal. ¿Qué país del mundo te acepta que el 60% de sus hospitales esté? Nosotros, una cosa es la solidaridad, y yo estoy de acuerdo, y creo que hemos sido el país más solidario que ha tenido Haití en todo el planeta. Bueno, el único que tiene. Porque lo estamos compartiendo. No, la comunidad internacional es la que ha debido ayudar a Haití, porque nosotros somos un poquito menos pobres que Haití, pero nosotros los pocos recursos que tenemos no lo podemos, porque esos 7,000, 8,000 millones de pesos que se van anualmente en migración ilegal, ¿a quién tú se lo quitas? Es a los dominicanos pobres. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de absorber todos los problemas de Haití en el territorio de la República Dominicana. Y tenemos que crear un orden de que lo que yo estoy planteando es un muro de buena vecindad. Todo el mundo en su casa tiene una pared al vecino. Tú quieres muchísimo a los vecinos y te pasa un plato de comida un día que tú lo necesites, pero tú no permites que el vecino tumbe la pared y se mete en tu casa, ¿verdad? Es lo mismo. Una pregunta. El planteamiento nuestro es: nosotros la migración la aceptamos, hay que tratarlo bien, no hay que maltratar a nadie, los derechos humanos, yo todo eso estoy de acuerdo. Pero no podemos asumir el drama de Haití, que son, señores, 10 millones de seres humanos pasando la 1001. Lo lamentamos muchísimo, pero no podemos asumir esa carga nosotros, sin hundirnos nosotros. Ese es el planteamiento. Una pregunta, a su juicio, justamente hablando sobre el tema con Haití, ¿hay racismo en la República Dominicana? Yo creo que no. Hay racismo. Yo creo que es una campaña. Lo que pasa es que... ¿Una campaña de qué? Una campaña para inhibir a que nadie defienda a la República Dominicana. Es decir... Bueno, pero podemos defender sin ofender. No, en el sentido de que si tú hablas del tema haitiano como dominicana, porque te preocupa tu país, como cualquier... inmediatamente te dicen que tú eres racista, porque eso es una discriminación, y no es verdad. No, el tema es que no. Aquí, oye, la población dominicana es mayoritariamente negra o india oscura.
No es verdad que aquí hay un tema racial como se ha querido plantear. ¿Usted entiende que se trata de manera igualitaria a un dominicano, a un haitiano? Aquí se trata... ¿Tienen igualdad de oportunidades y condiciones? Vamos por parte. Aquí no se discrimina por color, es lo que yo estoy hablando. El racismo es otra. La raza es una cosa diferente al tema de un ilegal. Yo estoy hablando no que todos aquí, los haitianos son ilegales. Lo que te quiero decir es que pero nosotros, todos los haitianos legales que están aquí, están viviendo con toda normalidad aquí, iban a los colegios, e incluso en la construcción, que era donde se abusaba de ellos. Yo he hablado con constructores, se les paga lo mismo que a un dominicano. No es verdad que aquí hay una persecución contra los haitianos. Eso es absolutamente mentira. Obviamente es un chantaje para que todo el que quiera plantear el tema se diga, no, tú eres racista. ¿Y ese chantaje quién lo lleva? ¿A quién beneficia? Los organismos internacionales y los haitianos, obviamente, porque los haitianos usan el tema de victimizarse. Tú hablas de repatriar, por ejemplo, el presidente de Haití, por ejemplo, la semana pasada determinó que todo dominicano que esté en Haití legalmente sería repatriado. Cuando usted dice repatriar, ¿qué significa? Expulsado de Haití para la República Dominicana. Yo fui el primero que lo felicité. Porque te entiende que deberíamos hacer lo mismo aquí. Porque él está haciendo lo correcto. Lo que tiene que hacer cualquier presidente es hacer cumplir las leyes. Porque las leyes no pueden ser, la cumplo cuando yo quiero y cuando no quiero, no. Hay un régimen de migración que dice que para usted estar en un país, usted tiene que estar legal. Yo no puedo entrar a la República Dominicana como si yo entro a cualquier sitio. Yo necesito unos papeles, necesito una autorización del Estado. Desde que tú hablas de eso, inmediatamente te dicen, no, lo que pasa es que tú eres un racista. Y no es verdad. No, el tema es que muchos de nosotros, por ejemplo, la migración por Yola aquí a Puerto Rico es un tema hipercomún. Sí, entonces se ve que eso sí es aceptable. No, jamás en la vida, jamás en la vida. Lo mismo que yo estoy exigiendo en nuestro país, le acepto para otro país. Yo no puedo aceptar que los dominicanos se metan ilegalmente en Puerto Rico. O en España. O en España. O en Estados Unidos. O en Estados Unidos. No, el marco legal hay que respetarlo. De acuerdo. Ahora, eso sí, que no haya abuso. ¿Qué hacen en esas islitas? Porque tú oyes mucha solidaridad con Haití. Sí, mucha solidaridad. Ve a ver si en Cuba aceptan haitianos. Ve a ver si Venezuela acepta haitianos. Te estoy hablando países que tienen millones de kilómetros cuadrados. ¿Haitianos o inmigrantes? No. Ningún. Tuve en Miami. Métale 2 o 3 yolas de haitianos. Se está especificando que son haitianos, es decir, que tienen algo. No, que ellos no lo aceptan. A los haitianos. A los haitianos no lo aceptan. Y las islas, la Bahamas y todas esas islitas de... Pero sí nos aceptan a los dominicanos. Que no aceptan la inmigración ilegal haitiana. Lo que te quiero decir. Pero por eso, sí aceptan la dominicana. No, la ilegal, porque son países que están haciendo cumplir sus leyes. De acuerdo. Obviamente, ahí volvemos a lo que le estaba explicando. Haití es un estado fallido. No es posible desarrollar Haití en Haití, a menos que la comunidad internacional que tiene los recursos se meta en Haití y le haga la infraestructura, le haga un estado, le haga las carreteras, los hospitales. Le voy a poner este ejemplo. El embajador de Francia dijo recientemente que ellos le ofrecieron 3 hospitales a Haití del otro lado de la frontera, donados, para que no, dijeron que no. ¿Por qué? Dice el embajador de Francia, porque tienen la de la República Dominicana totalmente gratis. Y un parto le cuesta al Estado 40,000, 50,000 pesos cada parto. Vamos cambiando ya un poco de tema. Vamos a aprovechar este espacio de bien casual. Entonces nosotros quisiéramos que nuestra comunidad lo conozca un poquito. Vamos a hacer algo breve. Okay. Su nombre completo, no sé si quiere decir su edad. Me dice que usted... Bueno, no lo sé. No sé si quiere compartir su edad. Yo no sé. No hay por qué ocultarla. ¿Y qué usted hace, vamos a decir, un sábado en la noche? ¿Qué le gusta a usted? ¿Cuál es su pandemia? hobby? Bueno, sin pandemia y sin campaña. Y sin campaña. Bueno, yo generalmente me voy al interior. Tengo una casa en La Romana
y me voy a pasear. Me gusta mucho el mar, me gusta navegar, me encanta el mar. ¿Oye música urbana? No tanto. ¿Su género de música favorito cuál es? La música clásica, y la música, vamos a decir, normal, la que oye todo el mundo, la balada, pero no soy muy experto en música, ¿no? Tal vez usted sí puede ser un experto en esto próximo que le voy a preguntar. El barrilito. ¿Qué opina Vinicio Castillo del barrilito? ¿Qué uso le va a dar? El barrilito de nuevo. El barrilito del Senado es un barrilito grande, el que me tocaría a mí. Cuénteles un poco. El barrilito no es un barrilito, es un barrilote. Que podría explicarle a la gente. De 1,5 millones, 2 millones mensuales. ¿Que se le otorgaría a usted? Para el Senado, no, que le toca al senador de la capital. Y yo he dicho que y es un compromiso que tengo, que yo renunciaría a eso. ¿Usted no lo va a recibir? No lo voy a recibir. ¿Y usted va a abogar para que no se siga recibiendo en la otra cámara? Porque tampoco. Entiendo que si bien es cierto hay legisladores que lo hacen correctamente, que lo invierten, que rinden cuentas, porque yo no quiero con esto acusar a legisladores que usan esos fondos correctamente bajo supervisión y que mensualmente rinden cuentas, que no usan ese dinero. ¿Pero los otros? No, lo que te quiero decir, yo estoy prometiendo que si yo llego, yo no voy a hacer uso de ahora, no quiero tampoco acusar a los que lo han tomado. No se preocupe. Porque no todo se presta a corrupción, pero no todo el mundo lo usa para cuestiones. ¿Y si usted no lo quiere, lo coge otro? No. Obviamente, si yo lo renuncio, sería dejárselo al Estado, o en último caso, donárselo a la iglesia o buscar un mecanismo, pero no lo voy a manejar. Eso es un elemento. Ahora, ¿cuál es mi promesa fundamental? Ser representante real de la sociedad en el Senado. Ahora, hablando de la sociedad, usted sabe que se ha hecho mucho eco a nivel de redes sociales, sus posiciones que son bastante, vamos a decir, conservadoras y de derecha, dentro de lo que cabe, y tomando en cuenta que la juventud representa un 40% ahora mismo del padrón electoral, ellos se han sentido con un poco, vamos a decir, de temor, porque no necesariamente se sienten representados, en el sentido de que, ¿cuál es su posición ante comunidades como la LGBTQ+? Qué bueno que me hagas esa pregunta. Porque lo primero que quiero decirte es que yo soy una persona respetuosa de la preferencia sexual de cada quien. Orientación. Sí, no la preferencia, la orientación. Yo a nadie le cuestiono lo que quiera hacer con su vida privada. Y rechazo totalmente discriminación alguna por preferencia sexual. ¿Y legislará a favor? ¿Dónde es que viene la diferencia con Farideh Raful, por ejemplo, que es mi contrincante fundamental? Que yo estoy en contra del matrimonio de las personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque la Constitución nuestra establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Eso dice la Constitución de la República Dominicana. ¿Y usted entiende que el mundo no ha estado cambiando como tal para eso cambiar? Yo te estoy diciendo, la Constitución de la República Dominicana dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Ahora, que una pareja se quiera juntar, aquí aquí a nadie se le discrimina por eso, ni se le persigue por eso. Pero no se le da los derechos necesariamente, es decir, si usted tiene una pareja... Todos los derechos, incluyendo los económicos ahora, porque el Tribunal Constitucional acaba de fallar, que cuando hay parejas en concubinato genera situaciones jurídicas. Es decir, el matrimonio no es un derecho para usted. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Ahí es que viene el tema. Es la unión de una pareja. Es que el matrimonio está definido en la Constitución. Igualmente estaba definido el periodo presidencial y fue modificado. Bueno, entonces pudiera ser modificado el artículo. Ahora, tú me dices, yo soy partidario de que se modifique la Constitución. Yo digo que no. De acuerdo. ¿Por qué? Porque yo estimo, y ahí viene el tema de la ideología de género, yo estimo que yo no soy hombre o mujer, ustedes mujeres, porque culturalmente yo quiero ser un hombre, ustedes ser mujer. Nosotros vinimos al mundo biológicamente y orgánicamente diferentes, con los mismos derechos ante la ley, pero tenemos funciones distintas.
biológicamente. Yo no puedo... ¿Qué es lo que plantea la ideología de género? Bueno, que si tú a los 14 años dices, mira, el sexo neutro, primero que a los muchachos no se les ponga ningún sexo hasta que ellos decidan lo que quieran ser. Significa que si aunque tú naciste hembra, si tú en 14 años dices, mira, yo no quiero que el sexo mío no sea hembra, yo quiero que me pongan que yo soy varón. Bueno, eso no es realmente lo que plantea la ideología de género. Sí, claro. La ideología de género plantea de que no sean impuestas ciertas restricciones por género. No. La ideología de género establece que el sexo es una construcción cultural. Es decir, que es el ser humano que ha dicho yo soy hombre o mujer en función cultural. Pero como dijo Yamila, hay países, eso porque esa ideología de género no es aquí, es un movimiento internacional. Sí. Eso se está introduciendo. Los derechos aquí no hay discriminación entre hombre y mujer, eso no es verdad. Digo, el machismo no existe. El machismo es otra cosa. Estoy hablando legalmente, estoy hablando legalmente, legal. Tú no encuentras una ley que discrimine al hombre y a la mujer, no lo hay. Ahora, ¿qué es lo que hay? Sí hay una cultura machista. Eso es otra cosa. La cultura machista que viene de todo un esquema que hay que erradicar. Y yo estoy totalmente en contra de una cultura machista que es la que está precisamente creando Es más, yo tengo uno de mis proyectos es protección a las mujeres. Es el tema, porque ustedes han visto, el Ministerio Público está actuando contra los feminicidios. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando una esposa o una pareja no tiene... Al momento de que una pareja la quiere atacar, no tiene la agilidad de que la autoridad llegue a tiempo. ¿Qué yo estoy planteando? La creación de un cuerpo especializado de la Policía Nacional y de grilletes, cuando te dan una orden de alejamiento, que haya un monitoreo de esas parejas violentas. Cuestión de que si se te acerca a la pareja, haya un auxilio efectivo a la mujer para evitar que la mate o evitar una tragedia. Es decir, hay un esquema de protección que hay que darle a las mujeres para los abusos, pero en virtud de una cultura machista que hay en el país. Pero no es verdad, y eso yo lo puedo debatir con el que sea, que existen legislaciones discriminatorias aquí. Eso no es verdad. Obviamente ha habido mucha desinformación en esto, diciendo que la mujer no tiene el mismo derecho ante la ley que el hombre, y eso aquí en este país eso no es cierto. De acuerdo. Vamos a pasar ahora entonces a lo que nosotros llamamos una ronda rápida de preguntas para descansar un poco, porque ha estado un poco intenso. Sí. Entonces, son preguntas rápidas a lo que usted solamente me puede responder sí o sin no. Explicación. Sin explicación. Solamente sí o no. Ok. Sí siendo... Vamos a ver. Bueno, vamos. Sí siendo sí y no siendo no. Sí. Aprobación del aborto por las 3 causales. Yo estoy en contra. Aprobación de la marihuana para consumo personal. En contra. Crear un régimen de consecuencias para el ciberacoso. Totalmente a favor. La prohibición del matrimonio infantil. A favor. Naturalización de haitianos de dominicanos descendientes de haitianos. Conforme a la Constitución de la República, yo no tendría ningún problema en función de lo que dice la Constitución. Es decir, que usted está... Lo que diga la Constitución. Ok. Educación sexual en las escuelas. Estoy de acuerdo en valores. ¿Las personas con tatuajes tienen los mismos valores que una persona sin tatuajes? Yo no indicaría un prejuicio. ¿Sí o no? Porque ¿sí o no? No hay prejuicio con eso para mí. ¿Tienen los mismos valores? Los mismos derechos. Pero valores tengo que conocer la persona, porque tú puedes ser una persona excelente con tatuaje y puedes ser un delincuente con tatuaje. Entonces, la pregunta no puede ser general. ¿Los tatuajes definen los valores de una persona? No, ahí sí. Había que reformular la pregunta. Bueno, ahora, yo quisiera que ustedes, hay una de esas preguntas que fue una experiencia cuando yo tenía la edad de ustedes, que yo quisiera que ustedes me permitieran un minutico.
Cuando yo estaba saliendo del colegio, entrando a la universidad, yo tenía dos grandes amigos míos, que me ofrecieron probar la marihuana. Ellos la consumían y yo le dije que no. Y sentí en el grupo que estaba en eso un rechazo de que yo estaba fuera de tono, de lo que era en el momento. Y yo quiero decirle que esos dos grandes amigos míos, la vida lo destruyó posteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la juventud tiene que hacer conciencia del tema de las drogas. Quizás en el momento de la juventud no ven las perspectivas hacia el futuro. Y en un 80%, ese consumo que aparentemente es inocuo, que arranca con una marihuana, termina destruyendo a esa persona en el futuro. Son cosas que viví yo, que me destrozaron porque eran mis dos mejores amigos y que fueron lamentablemente sus vidas se destruyeron. Y yo ese testimonio, ante esa pregunta de la legalización de las drogas, de la marihuana, porque para ellos fue una puerta de entrada. No se quedaron ahí. Posteriormente, evidentemente, se arrastraron al otro. Y personas, o sea, que el problema realmente no viene siendo entonces la marihuana, es a lo que lleva. No, ellos exacto. Es una puerta de entrada que abrieron, que aparentemente era inocua, era inofensiva, y lo fue llevando. Y eran personas que tenían todo el mundo por delante. Así que tenían toda la posibilidad de ser grandes, vamos a decir, desarrollarse, vamos a decir. Y lamentablemente se destruyeron. Y eso yo quiero transmitirlo como un mensaje a todos los jóvenes del país. La verdad que es un tema bastante complejo que podríamos quedarnos un buen tiempo debatiendo, pero me ya... excusan esos minuticos que yo No, está bien. La idea es que las personas lo conozcan y que conozcan de sus propuestas y un poco de usted. Así que... Y yo no quiero terminar ya sin dejar de felicitarla a ustedes. Gracias. Porque la verdad que la juventud es la bujía del país, la inspiración, y me agrada mucho ver jóvenes como ustedes que están interesadas en su país, interesadas en la suerte de lo que va a ocurrir y de la suerte nacional. Ojalá y muchos jóvenes sigan el ejemplo de ustedes. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por sintonizar este episodio de El Espacio. En el día de hoy tuvimos a Vinicio Castillo, candidato a senador del Distrito Nacional. Así que coméntanos y déjanos saber tu opinión. Y recuerda, el 5 de julio te toca ir a votar. Y todos vamos a votar, pero esta vez vamos a votar de manera consciente, en base a propuestas. Señor Vinicio, si nos puede decir, por favor, ¿dónde podemos encontrar a más profundidad sus propuestas? Bueno, tenemos una página donde está nuestra propuesta y vamos también a publicar ahora, antes del 5 de julio, en los periódicos, las 20 propuestas más importantes que tenemos. Ayer tuve un debate televisado con el amigo Rafael Paz. Bueno, dejemos ayer porque hoy... perdón, sí. Esto va a ser más adelante. Correcto. El lunes tuve el debate. Tuve un debate. A no confundir a la gente, por si acaso. Exactamente, que nuestra principal contrincante no quiso debatir su propuesta, pero el país también pudo observar las propuestas. Conocerlo usted un poquito mejor. Sí, y ese debate también está disponible online. Es bueno que se utilicen todo el tipo de plataformas. Eso es muy importante para nosotros poder dominar el voto informado. Y ahora está en ti seguir educándote, seguir buscando propuestas, seguir buscando candidatos. Y déjanos saber entonces a quién quisieras ver en El Espacio y qué quisiéramos que les preguntes. Muchas gracias. Muchas gracias.